Hola a todos, soy el Dr. Beller. Hoy te quiero hablar sobre el estudio de efectividad de la vacuna Coronavac publicado por el Ministerio de la Salud de Chile el día 16 de abril de este año. Los resultados y el impacto que está teniendo la vacunación en Chile son realmente sorprendentes, ya que se mostró efectiva no solamente para prevenir las infecciones sintomáticas, sino también para prevenir las internaciones, los ingresos en unidad de cuidados intensivos y también las muertes. Incluso en el momento actual que está pasando Chile, la situación epidemiológica difícil, de aumento en el número de casos, de aumento en el número de muertes en los últimos meses. Vamos a recordar que la palabra efectividad hace hincapié a la protección generada por la vacuna en el mundo real, o sea, fuera de los ensayos clínicos controlados. Es lo que llamamos, la efectividad es lo que llamamos de los estudios de fase 4. Primero, el estado actual epidemiológico de Chile, según el Ministerio de la Salud, desde noviembre hasta abril, está habiendo un aumento en el número de casos. Actualmente se reportan más o menos 5.800 casos por día. Ahora, lo que se está viendo es que los grupos más afectados son las personas entre 20 y 60 años. Guárdense este dato. Por otro lado, con respecto al número de internaciones, ingreso en UTI y muertes, ya se está viendo cómo las curvas epidemiológicas muestran que estos eventos son más marcados en los grupos no vacunados. Ahora, estos son todas observaciones a través del banco de datos. No se sabe con certeza si esto es causado únicamente por la vacunación, porque también se están tomando otras medidas, como por ejemplo toque de quedas, aumento de las medidas de distanciamiento, etc. Pero ahora, los datos que se muestran son muy alentadores en relación a la vacunación. Como les dije anteriormente, el aumento en el número de casos se ve principalmente en el rango etario entre 20 y 60 años, que es justamente el grupo que aún no está siendo vacunado, ya que la campaña de vacunación de Chile, como les voy a mostrar a continuación, prioriza a los mayores de 60, 65 años y los pacientes con comorbilidades. El país también se está viendo afectado por un aumento en el número de muertes en los últimos meses. Actualmente se registran entre 150 y 160 muertes confirmadas por COVID por día. Ahora, esto es menor que el número de muertes al inicio de la pandemia, que era aproximadamente 250 muertes registradas por día. Fíjense, la campaña de vacunación masiva comenzó el 2 de febrero. Se comenzó obviamente por los grupos más vulnerables, aquellos que tienen más riesgo de contraer la enfermedad y que si la contraen tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave, como por ejemplo los mayores de 60 años, los pacientes con comorbilidades y también los pacientes que están en la línea de frente, el personal de la salud, los estudiantes de medicina que ya están en las prácticas, etc. Actualmente ya se aplicaron más de 12 millones de dosis. Se alcanzó una cobertura del 33%. Fíjense, 7.6 millones de personas ya recibieron la primera dosis, siendo que 5.1 millones de personas ya recibieron el esquema completo. Y les dije que ya se alcanzó una cobertura del 33%, porque la población objetivo a vacunar es de más de 15 millones de personas. O sea, aún falta mucho por hacer, mucho trabajo por hacer. Se están aplicando dos tipos de vacuna. El 90% corresponde a la Coronavac y el 10% corresponde a Pfizer. O sea, de cada 10 personas vacunadas, 9 reciben la vacuna de Coronavac en este país. Vamos a recordar que esta vacuna utiliza el método tradicional de fabricación. Se la fabrica en China a partir de un virus del SARS-CoV-2 inactivado. Se la aplica en 2 dosis, en el día 0 y en el día 28,
por vía intramuscular y en los ensayos clínicos previos de fase 2 y de fase 3 ya se había mostrado ser segura, sin efectos adversos serios reportados y también se había demostrado ser eficaz. Lo que se hace básicamente en este método tradicional de fabricación, al igual que con la vacuna de la hepatitis A, de la gripe, de la rabia y también de la polio, por ejemplo, se toma el virus completo, la partícula viral completa, y se la mezcla con una sustancia, en este caso la beta-propionolactona, que es una sustancia química que, como les puse acá en violeta, se va a unir a una región del material genético del virus, a varias regiones en realidad, y va a inactivar, entre comillas, lo va a matar a este virus. El virus pierde su capacidad de replicarse y de generar enfermedad, pero conserva la capacidad de generar una respuesta inmunológica, tanto una respuesta inmune por anticuerpos como una respuesta inmune celular. Después que se prepara al virus, que se lo mata al virus, se lo agrega a un adyuvante, en este caso aluminio, hidróxido de aluminio, que sirve para aumentar la respuesta inmune generada por esta vacuna. Ahora, el 16 de abril fue publicado este estudio que tanto queríamos los que vivimos en Latinoamérica, porque mucho se habla de Pfizer, se habla de Moderna, que se utilizan más en países de Europa, en países de Estados Unidos, se utilizan más de forma masiva, ¿sí? Si bien en Chile también se la utiliza, corresponde solamente al 10% de las vacunaciones. Ahora, este estudio, publicado por el Ministerio de la Salud, es preliminar, o sea, se lo va a ir actualizando constantemente, de mes a mes. Los datos presentados pueden variar, ya sea para más, para menos o quizás se mantengan estables. Vamos a recordar que la situación epidemiológica de cada país, incluso de cada ciudad, de cada provincia, puede variar a lo largo de los meses. Circulan nuevas variantes, los casos de infección aumentan, disminuye, etc. En este estudio se utilizó la base de datos del Ministerio de la Salud de más de 10.5 millones de personas. Lo que se hizo fue comparar básicamente los pacientes no vacunados, los pacientes vacunados con la primera dosis, 14 días después de la primera dosis, y los pacientes que tenían el esquema completo, 14 días después de recibir la segunda dosis. ¿Y cuáles fueron los resultados? Básicamente lo que se analizó es la efectividad de la vacuna para prevenir infección sintomática, hospitalizaciones, ingresos a unidad de cuidados intensivos y también muerte. Lo que más nos interesa a los médicos son los que llamamos de endpoint o desfechos o resultados duros, o sea, hospitalización, ingreso a UTI y muerte. Obviamente que los casos de infección sintomática también son muy importantes, ¿sí? Porque esta es una de las principales fuentes de contagio y contaminación. Veamos entonces qué ocurrió. Con 14 días después de recibir la primera dosis, la eficacia para prevenir infección sintomática fue del 16%. Para prevenir hospitalizaciones, 35%. Para prevenir ingreso a la unidad de cuidado intensivo, fíjense, 42%. Y para prevenir muertes, 40%. O sea, tras la primera dosis, la vacuna ya se muestra ser bastante efectiva. Ahora, fíjense lo que ocurre 14 días después de recibir la segunda dosis. ¿Y por qué decimos 14 días después? Porque no sabemos lo que ocurre en términos de respuesta inmunológica antes de la segunda semana. Bien, para prevenir infección sintomática, la efectividad fue del 67%. Este es un número muy alto. Ya se los voy a ejemplificar con otros números para que lo puedan visualizar mejor de otra manera. La efectividad para prevenir hospitalizaciones después de la segunda dosis fue del 85%, un número muy alto. Para prevenir ingresos a UTI, 89%, y para prevenir muertes, 80%. Fíjense, la vacuna no tiene una efectividad del 100%. Por lo tanto, uno de los primeros mensajes acá es que debemos continuar cuidándonos.
lavándonos las manos, usando máscara, respetando el distanciamiento social, por lo menos hasta que hayan nuevas recomendaciones por parte de los especialistas. Ahora, fíjense, según los representantes del Ministerio de la Salud en la conferencia de prensa, ellos explicaron que 67% de efectividad quiere decir que si todos hubiesen estado vacunados al comienzo de este estudio, en vez de tener 100 pacientes infectados con infección sintomática, hubiese habido 33 pacientes. Eso quiere decir la efectividad del 67%. Ahora vamos a poner en un número que por ahí nos impacta más. Fíjense, si todos los pacientes hubiesen estado vacunados al comienzo de este estudio, en vez de tener 100 muertes, hubiésemos tenido 20 muertes. Eso sería una efectividad del 80%. Ahora, vamos a ponerlo en un número aún más impactante. Fíjense, Chile, hasta el momento de publicación de este video, según los registros del propio Ministerio de la Salud, tiene 25.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Vamos a hacer de cuenta que desde el inicio de la pandemia, toda la población de Chile estaba vacunada con esta vacuna, ¿sí? ¿Cuántos casos de muertes hubiésemos tenido? Hipotéticamente, 5.000. O sea, en vez de tener 25.000 casos de muerte, hubiésemos tenido solamente 5.000 casos de muerte si toda la población de Chile estuviese vacunado desde el inicio de la pandemia. Entonces, esto que está acá es realmente sorprendente, es realmente impactante. Ahora, les voy a mostrar en forma de gráfico para que se pueda visualizar y vislumbrar un poco mejor estos datos, solamente con algunos ejemplos para ir terminando. Les voy a borrar un poco acá. Entonces, estos son los gráficos mostrados por el propio Ministerio de la Salud de lo que hubiese ocurrido si toda la población hubiese estado vacunado desde el comienzo del estudio. O sea, son gráficos hipotéticos para comparar, digamos, acá en rojo les puse lo que pasó realmente, en azul lo que hubiese pasado si toda la población hubiese estado vacunada. Veamos este primero. Aquí en las ordenadas, yo les puse en porcentaje la incidencia acumulada de casos. O sea, en palabras simples, la cantidad de casos que hubo de COVID-19 confirmado representado en forma de porcentaje. Fíjense, desde el comienzo del estudio hasta el principio de abril, en los 60 días, los casos fueron aumentando hasta llegar a un 100%. Si toda la población hubiese estado vacunado desde el comienzo del estudio, la curva sería esta, en azul, ¿sí? Representando aquí la efectividad para prevenir los casos sintomáticos. Vamos a recordar que yo les dije que si todos hubiesen estado vacunados, en vez de tener el 100% de los casos, o sea, en vez de haber tenido 100 casos, hubiésemos tenido 33 casos, representados aquí en este color azul. Ahora fíjense lo que ocurre con las muertes. Se los puse aquí abajo porque me olvidé de ponerlo aquí arriba, este gráfico, ¿sí? El gráfico de las muertes. En rojo de nuevo, en 60 días se llegó al 100% de las muertes estudiadas en esta base de datos. Ahora, lo que hubiese pasado si toda la población hubiese estado vacunada. Fíjense, la curva va a ser mucho más achatada, representando aquí la efectividad de la vacuna, que es del 80%. O sea, en vez de tener 100 casos, hubiésemos tenido solamente 20 al final del estudio. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos especialistas? Es que la vacuna es efectiva, previene los casos sintomáticos, previene las hospitalizaciones, los ingresos en unidades de cuidados intensivos, previene las muertes, con números muy buenos, pero no es 100% efectiva. O sea, debemos continuar cuidándonos. Los datos se van a ir actualizando, también actualizaremos estos videos. Espero que te haya gustado, que te haya resultado útil e informativo. Déjame tu comentario y tu pregunta, ponle un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así YouTube te avisa cuando publiquemos un video instantáneamente. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.